Viene de muchos lados. Por un lado, obviamente, el conflicto colombiano, ¿no? Y leí varios testimonios de personas que habían estado secuestradas, y conozco algunas, y ellos, pues, por un lado, estaban en el lugar más lindo y más bello que habían visto en sus vidas, lugares místicos, pero a su vez ese lugar era una cárcel también. Y esa dicotomía como entre paraíso e infierno me parecía interesante. Y también el hecho que en muchos casos, aunque los mandos altos eran quienes negociaban el secuestro, pues el día a día eran un montón de chicos, el soldado más raso que se encargaban, así que había gente que se encontraba como una especie de Neverland. Y me pareció como muy rico ese espacio, ¿no? La idea de, de ver la adolescencia, lo que podría ser un patio de un colegio, pero verle una situación vertiginosa que es una misión, una retaguardia en una guerra. Hablas de dicotomía. Sí, es un buen punto. La verdad es que era lo que más me interesaba. Creo que todo el tiempo la gente quiere etiquetar cosas, ¿no? Como tu nombre, tu apellido, bien y mal, futuro, pasado, eh, izquierda, derecha, ¿no? Hombre, mujer. Y en la película de alguna manera atenta contra todo ese tipo de cosas. Los personajes no tienen nombre de apellido, tienen un alias, un nombre de guerra. Eh, no sabes si la banda, esta escuadra está peleando por la izquierda o la derecha. No sabes si estás en un futuro o pasado. Hay personajes que no sabes si son hombre o mujer. Eh, Así que sí, yo creo que justamente provocando en contra de esos conceptos que son tan binarios, que creo que es una de las razones que nos atraen las películas, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, que parecen tener líneas morales tan claras, un concepto muy claro de quién gana, quién pierde, banderas. Por eso de alguna manera nos interesa también los partidos de fútbol, porque tienen como líneas de juego muy claras, pero en la vida las líneas de juego se desdibujan. Precisamente hablas de personajes que... Bueno, Rambo es el personaje que es como el compás moral, ¿no? Rambo también es un desertor, pero Rambo también es un valiente y me parecía interesante dentro de esos conceptos el desertar, pero también ser valiente, el tener como una fortaleza moral. Creo que lo vemos cuando eh, Rambo presencia lo que es tal vez el instinto más básico del ser humano, más bajo más que básico, que es encadenar al prójimo, encadenar a otro. Y Rambo inmediatamente en ese punto empieza a salir como con cierto protagonismo y cierta fuerza moral. Y, y bueno, para mí como la película termina con Rambo y creo que Rambo encara al público y hace como una gran pregunta, ¿no? Y es quiénes somos y hacia dónde vamos, Porque ¿no? claro, en la película Rambo en varias ocasiones estás. Sí. Háblanos un poco de... Bueno, en la montaña, por lo general, parado en una cordillera, tienes una noción muy clara de dónde estás parado en el mundo. Hay una noción de escala muy clara, ¿no? En cambio, en la profundidad de la selva, esa escala se pierde, tu posición frente al mundo se pierde y también, pues, se empiezan a fragmentar las cosas. Y es justamente ese el arco que pasa en la película. Otra de las dicotomías, el de víctima y victimario, que lo has repetido en las charlas. Me Sí. parece muy interesante, ¿no? Como Es la que creo, violencia no claro, es, parece innata en nosotros. es que creo que todos tenemos los dos, ¿no? La vida no se separa entre las víctimas y victimarios. Creo que todos hemos sido víctimas de algo algún momento y todos hemos sido victimarios de algo alguna cosa. Y hay el personaje de la doctora que arranca como víctima y termina como victimario. Y eso me parece llamativo porque te hace preguntas morales importantes. ¿Cuál es qué precio estás dispuesto a pagar por tu libertad, ¿no? Y si dejarías pitufo atado en el árbol o no. Si estamos hablando, por ejemplo, que lo has repetido en las charlas, Sí. me parece muy interesante, ¿no? Como Es la que creo, violencia no claro, es, parece innata en nosotros. es que creo que todos tenemos los dos, ¿no? La vida no se separa entre las víctimas y victimarios. Creo que todos hemos sido víctimas de algo algún momento y todos hemos sido victimarios de algo alguna cosa. Y hay el personaje de la doctora que arranca como víctima y termina como victimario. Y eso me parece llamativo porque te hace preguntas morales importantes. ¿Cuál es qué precio estás dispuesto a pagar por tu libertad, ¿no? Y si dejarías pitufo atado en el árbol o no. Si estamos, bueno, Bueno, estás ante un héroe y estás ante un anti-Rambo. Un Rambo que es un anti-Rambo también, ¿no? si tuvieses
creo que la tiene algo como muy rock and roll, no sé, creo que la película de alguna manera se da licencia a transitar entre distintos géneros, en ser distintas cosas, en mutar, en buscar distintas identidades en distintos momentos de la película. Son muchas apuestas en una sola película y creo que hay algo ahí que está tocando, ¿no? Y que la película entra por la piel, entra por el estómago, no es una película tanto de la cabeza. Y, y eso creo que llama la atención, no solo en Colombia, sino estamos en cartelera en Holanda, en Estados Unidos en este momento, y la película está funcionando ante todo con la gente joven. Y con gente que también está buscando un viaje cinematográfico muy distinto a lo que pueden vivir tal vez en una serie por streaming, más bien algo que se vive más por los poros. La verdad que la película no te suelta. Mucha insistencia, muy testarudo, muchos años. Pasamos el sombrero entre distintos países y bueno, fue como una película que se hizo al andar, o sea, nos lanzamos a hacerla con la mitad del presupuesto y a medida que íbamos dando resultados y mostrando material, íbamos ganando aliados, se iba sumando gente y la película pues apela a algo épico, ¿no? Algo entre el horror, entre la acción, guerra. Es una película que también tiene como todos los nos, ¿no? O sea, menores de edad, actores de Hollywood, no actores, animales, efectos especiales digitales, helicópteros, tomas acuáticas, locaciones remotas que cambian al instante, así que fue una experiencia al límite. Ojalá que la película Monos me deje escribir mi próxima película. No, no. Pues, muchísimas gracias.